Dios le bendiga, queridos amigos, queridos hermanos, todas las personas que nos ven y nos escuchan desde cualquier parte del mundo. En esta ocasión vamos a compartir un poco de la palabra, vamos a enseñar acerca del Espíritu Santo, con el tema conociendo al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su función en la iglesia, en nuestra vida? ¿Y por qué es tan importante que nosotros conozcamos de esta preciosa persona? Gloria a Jesús. Una pregunta que vendría obligada y es la siguiente: ¿quién es el Espíritu Santo? Pues déjeme decirle que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es decir, el único Dios verdadero se ha manifestado en tres divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es Dios. Aquí vemos en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, dicen así las letras: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. O sea, allí en el cielo los que dan testimonio son el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Vamos a aclarar lo del Verbo para que ustedes no tengan duda que el Verbo es Jesús. El Verbo es el Hijo de Dios y el Verbo también es la palabra de Dios. El Verbo expresa acción y movimiento, o sea, la palabra. Y el Verbo se hizo carne. Dicen en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice el versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que Dios es un Dios trino, tres personas, un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo forman el Dios verdadero, el único Dios verdadero. Entonces, otra pregunta que llegaría aquí también ¿es el Espíritu Santo Dios? Pues como vimos anteriormente, sí, el Espíritu Santo es Dios, porque tres son los que toman consejo en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero vamos a hablarlo con base bíblica para que usted vea qué dice la Biblia acerca de si el Espíritu Santo es Dios. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Vemos que Pedro le dijo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea, Ananías le mintió al Espíritu Santo, y ahora más adelante dice que no ha mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, que el Espíritu Santo es Dios. Gloria a Jesús. También tenemos aquí en 2 de Corintios 3:17. Dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay
libertad. Dice aquí, ¿es el Espíritu Santo una persona? Sí, el Espíritu Santo es una persona porque tiene características de personalidad que son: puede hablar, puede ver, puede oír, puede tomar decisiones, nos dirige, nos enseña, nos capacita. Gloria a Dios, santo es el Señor. El Espíritu Santo no es un viento, no es una paloma, no es una fuerza, no es un fuego, no es agua. Esas son manifestaciones que el Espíritu Santo, las que el Espíritu Santo se manifiesta. Gloria a Dios, para cumplir con el propósito de la obra redentora. Pero el Espíritu Santo es una persona como el Padre, como el Hijo. Gloria a Dios, santo es el Señor. El único Dios se ha manifestado en tres divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que de ahora en adelante no ve el Espíritu Santo como un objeto, no lo vea como un fuego, como un viento, como una fuerza. Véalo como una persona que ve, que escucha, que siente, que se aflige, que tiene sentimientos, que toma decisiones, que tiene voluntad propia. Gloria a Dios, santo es el Señor. Pero vamos a ver qué dice la palabra con respecto a esto, de si es una persona o no es una persona. Dice aquí, una de las características de una persona es que puede hablar. Dice la palabra, vamos a ir a Marcos capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por los que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Aquí vemos que cuando haya persecución y lo lleven a los magistrados, dice la palabra que no se preocupen porque usted vaya a hablar, ni lo penséis ni siquiera, sino lo que le fuere dado en aquella hora, eso hablad, dice la palabra, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos habla. Vamos en Hechos 13, versículo 2. Dice la palabra: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, se habló: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Los hermanos estaban ministrando al Señor, ayunando, orando, y el Espíritu Santo le dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé, a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. O sea, él lo escogió, le dijo: apártemelo porque yo lo he llamado para una obra. Gloria a Jesús. También vemos en el libro de los Hechos capítulo 16 verso 6: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo iba por ahí, tenía pensado predicar en Asia, hablar la palabra, y el Espíritu Santo le prohibió que hablara la palabra en ese momento en Asia. Gloria a Dios. O sea, el Espíritu Santo habla. También vemos en Hechos 21:11, dice: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Eso fue un profeta llamado Agabo, que llegó ante los hermanos y le dijo que así dice el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo le habló para que él profetizara. Los profetas hablan cuando el Espíritu Santo le da para que profeticen. Si el Espíritu Santo no habla, el profeta no habla. No hable usted su cuenta, profecía suya. Hable lo que el Espíritu Santo le dé para que usted hable. Gloria a Dios. También vemos aquí que el Espíritu Santo nos puede ver, o sea, constantemente nos ve. Dice la palabra en el Salmo 139, su versículo 7: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? O sea, no hay forma, no hay algún lugar que usted pueda ir donde el Espíritu Santo no lo vea, donde la presencia de Dios no esté ahí. Dice que la gloria de Dios llena toda la tierra. El Espíritu Santo es omnipresente y está en todos los lugares al mismo tiempo. Puede estar aquí, puede estar en usted, puede estar en China, en Japón,
en todos los lugares al mismo tiempo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. También dice en Juan capítulo 14, versículo 16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, Jesucristo en esa ocasión, Él se expresó ahí como un consolador, Jesús. Pero como ya Él, su tiempo en esta tierra estaba pronto a terminar, su tiempo físicamente en la obra que Él vino a hacer, entonces Él dijo: yo voy a rogar al Padre y os dará otro consolador, o sea, otro como yo, para que esté con ustedes. Pero Jesús estaba físicamente, que lo podíamos ver, porque Jesús es la presencia visible de Dios. Sin embargo, al Espíritu Santo no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, lo podemos oír, podemos sentirlo. Gloria a Dios. Y dice: os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, si está con nosotros para siempre es porque nos ve 24/7. O sea, para donde usted se mueve, Él se mueve. Para donde usted camina, Él camina. Lo que usted oye, Él lo escucha. Lo que usted ve, Él lo ve. Lo que usted siente, Él lo siente. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Y lo que usted habla, pues no, eso lo habló usted. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Que usted esté dirigido por Él. Ahí lo que usted habla, pues Él lo habla también. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Mi alma te bendice. Gloria a Dios. Otra característica es que Él nos puede escuchar. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Mi alma te bendice. Dice en Mateo 12:32: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Gloria a Dios. Santo es el Señor. O sea, si usted habla en contra del Espíritu Santo, que está ahí siempre con usted, blasfemia contra Él, gloria a Dios, santo es el Señor, pues no se le será perdonado. Aunque yo entiendo que una persona que sea un cristiano genuino de verdad, nunca va a hablar blasfemia contra el Espíritu Santo, gloria a Dios, porque usted no va a hablar de una persona que lo ama mucho, que lo cuida, que lo dirige por el buen camino, que le hace sentir constantemente su presencia, que le hace sentir el amor de Dios en su vida. Gloria a Jesús. O sea, esa palabra, ese pecado mayormente lo pueden cometer personas que no creen, gloria a Dios, en la figura del Espíritu Santo, no creen en Dios, y por lo tanto pueden hablar blasfemia. Cuando una persona se está manifestando bajo el poder del Espíritu Santo, pueden decir, como decían los fariseos y los escribas, que esos son demonios, que por demonio, que por el príncipe de los demonios, pues echa fuera a los demonios. Tengan cuidado con esto. Cuando usted no sabe una manifestación, si es de Dios o es un demonio, usted simple y llanamente pues se queda callado, cierra sus ojos y le ora al Padre para que le dé discernimiento de qué es lo que está sucediendo. No abra su boca con ligereza para que no cometa un pecado que le puede costar su salvación. Gloria a Dios. Dice en Efesios 4:30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. O sea, cuando nosotros hablamos cosas que no conviene, el Espíritu se contrista. Cuando nosotros no le obedecemos también, o sea, el Espíritu nos escucha. Si nosotros hablamos cosas que no van acorde, como vemos muchas veces, muchos cristianos que se pasan el tiempo hablando de todas las cosas menos de la palabra de Dios, menos de Jesús, y eso contrista al Espíritu de Dios. Nosotros estamos diseñados para hablar del Señor. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, y si usted en el corazón lo que tiene es cosa mundana, cosa sucia, pues eso usted va a hablar. Y cuando usted habla cosas así, el Espíritu Santo se contrista, se entristece. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice en Judas, ese no es el Iscariote el que entregó a Jesús, no, ese otro Judas. Dice Judas capítulo 1 versículo 20 y 21: pero vosotros, amados, edificando vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Escucharon esto? Orando en el Espíritu. O sea, es como si nosotros
tuviéramos orando lo que el Espíritu nos dice, orando en Él, dentro de Él. Que las cosas que nosotros oremos no sea porque sale de nuestro deseo, de nuestra voluntad, sino que salga de la voluntad de Dios. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Otra característica que tiene el Espíritu Santo es que toma decisiones y nos dirige. Un viento no puede dirigir a nadie, una fuerza no te puede dirigir, una fuerza lo que hace es que te obliga. Un fuego lo que hace es que te quema. Gloria a Dios. Un río, un agua, pues tiene diversas funciones, pero si es una creciente te puede arrastrar, te puede calmar la sed. Gloria a Dios. O sea, el Espíritu Santo es una persona. Dice que toma decisiones y nos dirige. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he enviado. O sea, lo dirigió, tomó la decisión de apartar a Bernabé y a Pablo para la obra que él lo había apartado, lo había llamado. O sea, él toma decisiones. Fue él quien tomó la decisión y dijo, apártenme a fulano. No fueron los apóstoles que apartaron a Pablo y a Bernabé para esa obra. Fue el Espíritu de Dios quien dijo, apartádmelo a ellos, porque lo he tomado para la obra que yo lo he llamado. Gloria a Dios. Dice en Hechos 16:6, gloria a Jesús, santo es el Señor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, Pablo iba a predicar, andaba predicando el Evangelio de Cristo por todas las partes, pero el Espíritu Santo en ese momento le prohibió, le dijo, no es tiempo de Asia. Y usted se preguntará qué pasó ahí, si el Señor Jesús había dicho ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Sí, el Espíritu Santo no estaba en contra de esa palabra. Lo que pasa es que nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo y debemos hacer las cosas no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Dios. Y como el Espíritu Santo sabía que no era el tiempo de Asia todavía, pues le dirigió a Pablo para que no predicara en ese momento la palabra ahí, sino que fuera a otro lugar. Gloria a Dios, santo es el Señor. Así debemos manejarnos usted y yo, no predicar, gloria a Dios, santo es el Señor, por nuestras emociones, sino buscar la dirección de Dios para que nosotros tengamos la victoria total contra el enemigo. Gloria a Jesús. También vemos en Isaías 61, su capítulo 1, gloria a Dios. Dice así la palabra, el Espíritu de Jehová el Señor, que es el mismo Espíritu Santo, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar. O sea, el Espíritu Santo nos dirige para que nosotros prediquemos las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. O sea, el Espíritu Santo nos dirige, gloria a Dios, ¿para qué? Para que nosotros prediquemos el Evangelio, para que nosotros echemos fuera demonios, para que nosotros, gloria a Dios, podamos tener discernimiento, hablar lenguas, gloria a Dios, santo es el Señor, orar por los enfermos y que ellos se sanen. Tenemos que tener dirección, no podemos poner la mano sobre todos los enfermos. Tenemos que tener dirección del Espíritu para cuando nosotros pongamos las manos, pues se sanen, gloria a Dios, porque muchas veces nosotros queremos a nuestro antojo hacer las cosas y nosotros estamos para ser dirigidos por el Espíritu Santo. Otra cita bíblica que tenemos por aquí, muy bonita ella y me gusta mucho. Zacarías 4:6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hoy en día la mayoría de los cristianos se están dirigiendo por su propia cuenta, por sus emociones, por sus situaciones. Dice la palabra que no es con ejército, no es con fuerza, es con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si el Señor dice que es con su Espíritu Santo, pues es con su Espíritu Santo. Debemos buscar la dirección en todo momento del Espíritu.
No trate de atraer a las personas por sus cualidades físicas. Trate de atraer a la persona por su presencia. En el tiempo de Juan el Bautista no se vestía con vestiduras delicadas, dice la palabra. Andaba en los lugares desiertos comiendo langosta y miel silvestre. Y sin embargo las personas dejaban los templos muy hermosos, el sumo sacerdote con vestiduras espléndidas que solamente usaba él en ese tiempo, perfume que solamente se le permitía a él. Y aún así la gente dejaron los templos vacíos y cogieron para el desierto. ¿Por qué? Porque había un hombre que, aunque no estaba vestido delicadamente, aunque no tenía quizás una buena apariencia, no estaba en un templo ostentoso, estaba en los montes, gloria a Dios, pero tenía la palabra de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo. Y hoy en día la gente no anda buscando personas que se vean bien o que se vistan bien. La gente está buscando personas que estén llenos del poder de Dios, que estén llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted con su buena ropa, bonita cara, usted no va a echar fuera a un demonio, usted no va a orar y que las enfermedades se sanen, gloria a Dios. Usted con su bonita cara o con su entendimiento, con su sabiduría, usted no va a hacer que una persona se le resuelva su problema. Pero cuando usted está lleno del poder de Dios, allí hay milagro, hay salvación, hay vida eterna, gloria a Dios, santo es el Señor. Las personas cuando usted le predica la palabra sienten que esa palabra va acompañada de fuego y esa palabra lo convence. El Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, gloria a Dios, y lo va a convencer a ustedes que la palabra que yo estoy predicando es la palabra de Dios y lo va a traer a Cristo Jesús. Pero si usted hace la cosa por sus propios medios, gloria a Dios, santo es el Señor, le va a pasar como le pasó a Bar Jesús. Eso era un judío que veía como Pablo, lleno del poder del Espíritu Santo, del poder de Dios, echaba fuera a los demonios. Él dijo, pero así el negocio funciona bien. Y dijo, fue ante un endemoniado y le dijo, oye, yo te conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Y cuando el demonio le dijo, oye, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero a ti yo no te conozco. Tú no tienes identidad. O sea, en pocas palabras le dijo, tú no estás lleno del Espíritu Santo, tú no tienes al Espíritu de Dios. Y dice que los demonios le brincaron encima y lo agolpearon, le quitaron la ropa y tuvieron que salir corriendo. O sea, no es con ejército, no es con fuerza, no es con sabiduría humana, es con el Espíritu de Dios, dice Jehová de los ejércitos. Gloria a Jesús. También vemos aquí, gloria a Dios, en el Salmo 143, versículo 10. Dice la palabra, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Oigan, ¿quién es que tiene que guiarnos? Tu buen espíritu, el Espíritu Santo, es quien tiene que guiarnos a tierra de rectitud. Si nosotros no actuamos guiados por el Espíritu de Dios, pues vamos a vivir una vida de fracaso. No vamos a alcanzar los propósitos de Dios para nuestras vidas y las cosas no nos van a salir como Dios desea que nos salgan. Gloria a Dios. Dice en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. El Espíritu Santo, cuando está dentro de nosotros, Él hace que nosotros andemos en los estatutos de Dios, que guardemos sus preceptos y lo pongamos por obra. Ustedes ven cuando una persona está fría espiritualmente hablando, no le gustan las cosas de Dios, no oran, no leen la Biblia, no van a la iglesia y no hacen nada para las cosas del Señor. Pero cuando nosotros estamos bajo la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo, pues nos gustan las cosas de Dios, leemos la palabra, oramos, vamos a la iglesia, predicamos y estamos en las cosas del Señor. Así que nosotros debemos constantemente buscar la presencia de Dios para que Él nos dirija, para que Él nos guíe, para que nosotros andemos en victoria total. También el Espíritu Santo nos defiende. Gloria a Dios, santo es el Señor. Mi alma te bendice, gloria a Dios. Así como usted defiende, gloria a Dios, a sus hijos, a sus seres queridos, pues el Espíritu Santo nos defiende de una manera más poderosa. Gloria a Dios, santo es el Señor, porque una persona defiende, gloria a Dios, santo es el Señor. Una cosa no hace nada, pero una persona sí. Dice Isaías capítulo 59, versículo 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria.
Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. No importa cómo venga Satanás, cómo vengan los demonios, cómo venga quien venga. El Espíritu Santo levanta bandera a favor nuestro contra él. Y el Espíritu Santo es Dios, es todopoderoso. No hay diablito, no hay diablón, no hay ningún poder, gloria a Dios, que pueda resistir el poder del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. O sea que el Espíritu Santo nos defiende. Aleluya. Es como nuestro escudo, nuestro galardón, nuestra fortaleza, nuestra fuerza. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Dicen Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? O sea, el Espíritu Santo defiende, habita en nosotros y defiende su casa. Así que si usted tiene al Espíritu Santo, sepa que usted tiene un defensor. Sepa que usted tiene una persona, Dios Todopoderoso, dentro de usted, que anhela a Dios ese templo, lo anhela usted. Y por lo tanto, como Él vive ahí, pues lo va a defender. Dentro de usted, o sea, dentro de esta carne, de este cuerpo, ahí vive el Espíritu Santo si usted es cristiano de verdad. También vive el espíritu suyo. Usted es un espíritu. También está su alma. Y o sea, ahí dentro de usted, si usted es cristiano, hay tres personas que están habitando. El Espíritu Santo, el espíritu suyo y el alma que están ahí. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Mi alma te bendice. Tres habitan ahí. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Mi alma te bendice. Una pregunta muy importante que vendría aquí en este tema de conociendo al Espíritu Santo es: ¿para qué nos fue dado el Espíritu Santo? Saben que el Espíritu Santo fue un don del Padre. El don del Espíritu Santo es un regalo del Padre. Así como el Padre nos dio al Hijo, también nos ha dado el don del Espíritu Santo. ¿Para qué? Vamos ahora. Para muchas cosas, y todas ellas buenas. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Una de ellas para llenarnos de esperanza. Vemos que la mayoría de las personas viven por ahí inconversas, viven con depresión, sin esperanza, siempre están por morirse, un lamento, un lloro, un quejido, un gemido. Y el Espíritu Santo Dios nos lo envía para que nos dé esperanza. Dice la palabra en Romanos capítulo 15, versículo 13, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, ese poder que de Él emana, gloria a Dios, nos llena de esperanza, nos llena de confianza, de fe, de fortaleza. Sabemos, gloria a Dios, que si esta tierra ardiera en fuego, iremos a parar en los cielos, esa morada que Jesús fue a preparar, gloria a Jesús. O sea, tenemos una esperanza viva. Gloria a Dios, santo es el Señor. También dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. ¿Escucharon? Ustedes no son propios dueños, porque fueron comprados por un precio. Por tanto, honren su cuerpo a Dios. O sea, usted no se pertenece, usted le pertenece a Dios. O sea, ese espíritu que Dios puso en usted, gloria a Dios, es el que tiene que dirigirlo. Ese es el jefe, ese es el dueño, ese es el Señor. Y el jefe dirige al subalterno. Y como Él es el jefe, Él es el Señor, Él es quien nos dirige y Él es quien dice qué es lo que hay que hacer. No usted haga lo que usted le dé su gana, eso no funciona. Si lo hace así, va a vivir una vida mediocre y fracasada en estos caminos. Gloria a Dios. Otro punto para los cuales nos fue dado el Espíritu Santo: para consolarnos en los momentos de tristeza, en los momentos de tribulación, en los momentos de crisis. El Espíritu Santo nos consuela. Gloria a Dios, santo es el Señor. Nos pasa la mano así, nos dice: yo estoy aquí, no te preocupes, que Dios está contigo, sigue hacia adelante, que Dios no te ha abandonado. Gloria a Dios. Dice Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 26: pero el Consolador, que es el mismo Espíritu Santo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
les enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que les he dicho. O sea, el Consolador nos consuela, gloria a Dios, santo es el Señor. El Espíritu Santo es un consolador por excelencia, nos consuela, nos ayuda, nos defiende, como ya hemos visto, gloria a Dios, santo es el Señor, y nos dota de esperanza. Dice aquí, también nos fue dado para que hablemos en otras lenguas, gloria a Dios, santo es el Señor. Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 3 y 4. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu le concedía que hablase. Gloria a Dios, santo es el Señor. Hay diferentes lenguas, hay lenguas humanas, gloria a Dios. Eso es cuando usted habla un idioma que usted no ha estudiado, pero en medio de un mensaje, en medio de una palabra, pues el Señor permite que usted hable lenguas humanas para que una persona, en el caso por ejemplo un chino, un japonés, un americano que no entiende su idioma, el español, pues escuche lo que usted está hablando en su idioma. Eso en principio fue lo que pasó en el Pentecostés. Las lenguas que le fueron dadas a los apóstoles en ese tiempo fueron lenguas humanas, para que todas las personas que estaban desde toda la parte de la tierra escuchando, que fueron al Pentecostés, una fiesta judía, pues escucharan el mensaje de Pedro y los apóstoles en su idioma natal. También hay lenguas que son lenguas angelicales, o sea, lengua que solamente es un lenguaje que el Espíritu nos da para que nosotros nos comuniquemos directamente con el Padre. Eso es un lenguaje que solamente lo entiende Él. Hay personas que Dios le puede dar el don de interpretarlo. Si usted tiene el don de lengua, pídale a Dios en oración que le pida que le dé el don de interpretar. La gloria a Dios, santo es el Señor. Dice en Marcos 16, versículos 17 y 18: y estas señales seguirán a los que creen, o sea, al creyente, al que cree en Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Así que cuando le digan por ahí de las lenguas que eso es del diablo, reprenda eso, gloria a Dios, y no le dé oído a eso. Que el Señor Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, el mismo Señor Jesús ya había profetizado que nosotros íbamos a hablar en otras lenguas. Así que no se lleve de doctrina por ahí errónea, doctrina de error, que hablan en contra de las lenguas. No, las lenguas, eso fue establecido por Dios para su iglesia. Gloria a Jesús. Importancia de hablar en lenguas, gloria a Dios. Hay varias razones por las que es importante hablar en lengua. La manifestación que llegó con el don del Espíritu Santo era hablar en lenguas. No fue el viento, ni el fuego, ni la sensación de la presencia de Dios lo que fue la evidencia del don siendo recibido, sino un espíritu de hablar en lenguas. Los creyentes comenzaron a hablar en idioma de espíritu que ellos no entendían. Era el plan de Dios que el don funcionara como un lenguaje espiritual para sus hijos. O sea, las lenguas son un instrumento que Dios utiliza para que nosotros, gloria a Dios, santo es el Señor, desempeñemos funciones dentro de la iglesia, gloria a Dios. Y el Señor las utiliza como Él entiende, gloria a Dios, santo es el Señor, y de acuerdo al momento indicado que el Señor quiere. También Jesús nos mandó a recibir el don del Espíritu Santo. Cuando Jesús comisionó a los discípulos a esperar en Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre, Él nos dijo: hagan esto si se sienten guiados o si encaja en tu doctrina o credos denominacionales, o si tienes tiempo, o si están inclinados, o si te sientes cómodo haciéndolo. No, Jesús les mandó a esperar hasta que recibieran el don del Espíritu Santo. Ya que Jesús puso tan importancia en recibir este don, es más que suficiente razón para que todo cristiano busque a Dios hasta recibirlo también. O sea, en pocas palabras, miren, busque a Dios,
Métase en ayuno, en oración, en vigilia, en lectura de la palabra, en buscar la presencia, en alabar a Dios, hasta que usted se recibe el don del Espíritu Santo. Y usted verá que cuando usted recibe el don del Espíritu Santo, una de las características que usted va a sentir es que usted va a hablar en otras lenguas. Gloria a Jesús. Dice, las Escrituras nos exhortan a ser llenos con el Espíritu y a orar en las nuevas lenguas de nuestro idioma espiritual. Esto nos habilita para vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, tener el fuego del Espíritu, manifestar los dones del Espíritu e ir de gloria en gloria hasta ser transformado hasta su misma imagen. Gloria a Dios, santo es el Señor. También un idioma espiritual es el más grande regalo que el Espíritu Santo puede dar a un creyente. Gloria a Dios. Jesús es el más grande regalo que Dios pudo dar para la redención del mundo. Y el Espíritu Santo es el más grande regalo que Jesús le pudo dar a su iglesia. De todos los recursos en el cielo y el universo eterno, nada es más valioso, beneficioso e importante para el Espíritu Santo que dar al Hijo de Dios su propio idioma espiritual. O sea, cuando nosotros hablamos en otras lenguas, estamos hablando en el idioma del Espíritu. O sea, un idioma donde nosotros nos podemos comunicar con el Espíritu, en su idioma. Eso es un idioma reservado solamente, gloria a Dios, santo es el Señor, para los hijos de Dios, para que nosotros nos podamos comunicar con Él, y un idioma que ni Satanás lo va a entender. Gloria a Jesús, porque fue reservado para usted si es hijo de Dios, y para mí. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor. Dice, nuestro idioma espiritual nos capacita a vivir en comunión espíritu a espíritu. O sea, nos capacita para nosotros estar en comunión con el Espíritu Santo de tú a tú. Gloria a Dios, con Dios. Los humanos son seres espirituales vestidos de cuerpos carnales y hueso. Mientras que el pecado del hombre atenúa el espíritu, Jesús lo revive impartiendo su vida eterna en nosotros. El Espíritu Santo nos da un idioma espiritual para que podamos comunicarnos directamente con Dios. O sea, para eso son las lenguas, para usted comunicarse en oración directamente con Dios. O sea, que si usted tiene el don de lengua, utilícelo. Utilice ese don que Dios le dio, porque Dios nos da los dones para que nosotros lo guardemos, sino para provecho. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Dice, orar en lenguas constituye y aumenta nuestra fe. La fe es el medio de intercambio para todas las cosas celestiales. Así como el dinero es el medio de intercambio para todas las cosas terrenales, una manera mejor para aumentar nuestra fe es orar en las lenguas de nuestro idioma espiritual. O sea, cuando usted ora en lengua, usted edifica su fe. Cuando usted ora en lengua, usted se edifica a sí mismo. Usted se llena del poder de Dios. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Y eso lo vemos en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 20. Gloria a Dios. Dice, edificando vuestra santísima fe. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Orando en el Espíritu. Y orar en el Espíritu también es orar en lengua. Dice aquí, orar en lenguas activa el fruto del Espíritu. Es vital y beneficioso para que todos y cada uno de los atributos espirituales se hagan activos y maduros en nosotros. Orar en lengua nos ayuda a cumplir el propósito de Dios predestinado para nosotros, para ser conforme a la imagen de su Hijo. Gloria a Dios. Para que vean los beneficios tan importantes de hablar lengua, orar en lenguas. Cuando usted ora, usted habla con Dios, y cuando usted habla lengua, lógicamente, pues usted está hablando con Dios. Orar en nuestro idioma espiritual es la manera principal en la que cumplimos con la admonición escritural de orar sin cesar. Los cristianos no pueden orar en lenguas en cualquier momento. Los cristianos pueden orar en lenguas en cualquier momento. Si estamos en un lugar donde no es conveniente o sabio hablar en alto en lenguas, podemos orar en nuestro idioma interior sin hacer ningún sonido audible. Gloria a Dios, santo es el Señor. O sea, podamos orar en lengua bajito, tranquilamente, gloria a Dios, comunicándonos con nuestro espíritu.
Además, muchas veces usted no tiene palabra para usted con su entendimiento expresarle a Dios, pero en la lengua el Espíritu siempre le pone palabra adecuada, gloria a Dios. Por eso es tan importante usar el idioma espiritual que el Señor nos ha dado, gloria a Dios. Dice, el Espíritu Santo dirige nuestro idioma espiritual para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, por eso es tan importante orar en las lenguas espirituales que nos han sido dadas, porque el Espíritu Santo las dirige a orar en la perfecta voluntad de Dios. Muchas veces con nuestro propio entendimiento, nuestro propio idioma, nosotros oramos y no oramos en la voluntad de Dios, porque muchas veces nosotros vamos a orar lo que a nosotros queremos, lo que nos conviene, lo que queremos y lo que deseamos en el momento, y no nos preocupamos si es lo que Dios quiere o es lo que a nosotros nos conviene. Gloria a Dios, santo es el Señor. Dice, probablemente la única vez en la que podamos estar seguros de que estamos orando 100% en la voluntad de Dios es cuando lo hacemos en nuestro idioma espiritual. O sea, porque usted no sabe lo que está diciendo, usted está orando en la voluntad de Dios, porque ahí sus sentimientos, sus emociones, los deseos carnales y mundanos no intervienen. Siempre nosotros queremos cosas para satisfacer la carne y esa no es la voluntad de Dios. Dios siempre responde las peticiones que le hacemos en alineación con su voluntad. Y si usted ora en lengua, pues usted va a ver la gloria de Dios manifestada, porque va a ser en la voluntad de Dios. Dice, orar en lenguas aquieta la mente. Usted no está preocupado por lo que usted está diciendo, porque la mente suya no tiene participación. Eso es un lenguaje espiritual. Entonces usted está tranquilo, en paz, en calma. Gloria a Dios. Aquí hicieron un estudio, gloria a Dios, santo es el Señor. Dice el doctor Andrew Neupert, neurocientífico, comparó los escaneos cerebrales de cristianos orando en lenguas con los de los monjes budistas cantando y las monjas católicas orando. El estudio mostraba los lóbulos frontales, o sea, el centro de control del cerebro en quietud en los cerebros de los primeros, o sea, en los cerebros de los que estaban hablando en lengua, estaba en quietud, en confianza, probando que hablar en lenguas no es una función del cerebro humano, o sea, su cerebro, su entendimiento, su intelecto no interviene ahí, sino una oración en el Espíritu, y eso lo expresa claramente, gloria a Dios, Primera de Corintios, gloria a Jesús, santo es el Señor, aleluya, gloria a Dios. Primera de Corintios, santo es el Señor, vamos a capítulo 14, gloria a Dios, santo es el Señor, versículos del 12 en adelante. Dicen así las letras, gloria a Jesús. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo, habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación, gloria a Jesús, y consolación. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Si usted quiere edificarse, hable en lenguas. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. O sea, Pablo quisiera que todos ellos hablaran en lenguas. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Dice aquí, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablándose en lenguas, gloria a Jesús, santo es el Señor, ¿qué os aprovecha? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. O sea, las lenguas, eso para que usted se edifique usted, para que usted ore con su Padre en secreto, no para que usted esté en público hablando lengua, porque en esos momentos usted tiene que pedir al Señor que le dé el don de interpretarla para que usted edifique a la iglesia. Gloria a Dios, santo es el Señor, oh gloria a Dios, aleluya, gloria a Jesús, santo es el Señor. Dice el versículo 14, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora. O sea, cuando yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, gloria a Dios, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pero mi espíritu se fortalece, gloria a Dios, santo es el Señor. Dice, que pues oraré con el espíritu,
pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. O sea, las lenguas son un lenguaje espiritual, gloria a Dios, que el Señor se los dio al creyente para que se edifique, para que se fortalezca su santísima fe, para que se potencialice y sea un lenguaje donde usted pueda comunicarse con Dios en la perfecta voluntad de Él. Gloria a Dios. Otra de las formas para las cuales nos fue dado el Espíritu Santo fue para que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones. Ustedes ven personas por ahí que no aman ni quieren a nadie. Eso es porque no tienen a Dios. Porque el que ha conocido a Dios, el que tiene el Espíritu Santo, tiene el amor de Dios derramado en su corazón y ama al prójimo, ama a su familia, ama a su esposa, ama a sus hijos, ama la vida, ama las cosas de Dios. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. O sea, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que pídale a Dios que los bautice con el Espíritu Santo para que el amor de Dios esté derramado en su corazón de una manera poderosa. También nos fue dado el Espíritu Santo para dotarnos de poder para predicar el Evangelio de Jesucristo. Muchas personas predicando el Evangelio vacío del poder de Dios. Gloria a Jesús. Dice la palabra, el Espíritu en Isaías 61:1. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Las buenas nuevas son el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. O sea, el Espíritu Santo nos da el poder para que nosotros podamos ser un testigo de Jesús. Veámoslo como lo dice el Señor Jesús en su palabra, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, el Espíritu Santo nos va a dar el poder para que nosotros podamos ser un testigo de Jesús y podamos predicar el Evangelio en todo el mundo. Hasta que no tengamos al Espíritu Santo ese poder, no podamos ser un testigo de Jesucristo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Vemos aquí en Juan capítulo 15, versículo 26. Cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará de mí, dijo Jesús. O sea, una característica de una persona que tiene el Espíritu Santo es que habla de Jesús, testifica de Jesús. No habla de su propia vivencia, ni de cosas que se inventó por ahí. Habla de la palabra, habla de Jesús. Esa característica, como usted ve una persona que el mensaje que predica, pues predica más de cosas de vivencia y de situaciones, gloria a Dios. Aunque el Evangelio dice la palabra que se predicará por testimonio, pero lo principal es hablar de Jesús, hablar de la palabra, lo que Dios estableció ahí, gloria a Dios. Santo es el Señor. También vemos que en Hechos capítulo 4, versículo 31, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. O sea, cuando el Espíritu Santo te dota del poder para que tú proclames la palabra de Dios, proclame el Evangelio de Jesucristo sin ningún tipo de temor. Hay personas que son cristianas, tienen un buen corazón, un buen deseo, pero no tienen miedo a predicar la palabra porque tienen temor. Pero cuando el Espíritu Santo llega, todo ese temor, todo ese miedo se va. Si no, pregúntele a Pedro y a los apóstoles, que antes negaron a Jesús, lo abandonaron, se fueron, pero cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo estaban dispuestos a morir por el nombre de Jesús. Así que por eso es tan importante, pero tan importante la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, porque nos capacita, nos da poder y echa fuera todo temor. También, ¿para qué nos fue dado el Espíritu Santo? Para que oremos en el Espíritu Santo, o sea, oremos en Él. Gloria a Dios. Como vimos en hablar en lengua, esa es una oración en el Espíritu. Dice aquí en Judas capítulo 1, versículo 20 y 24. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe
y orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos oraciones nosotros, muchas veces no van en la perfecta voluntad de Dios, pero cuando nosotros nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, pues vamos a orar en la perfecta voluntad de Dios. Santo es el Señor, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros oremos en su perfecta voluntad. Otro punto: ¿para qué nos fue dado el Espíritu Santo? Para poder obedecer a Dios y seguir sus ordenanzas. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no va a poder obedecer a Dios, usted no va a poder guardar la palabra ni seguir sus ordenanzas. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Dice la palabra: infundiré mi espíritu, o sea, el Espíritu Santo en ustedes, o sea, lo pondré en ustedes, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. El Espíritu Santo nos da la voluntad para que nosotros obedezcamos a Dios y para que nosotros cumplamos sus leyes y sigamos sus preceptos. Tú no ves muchas religiones por ahí, a pesar de que tienen buenos, pero no pueden dejar de beber, no pueden dejar de fumar, no pueden dejar de hacer las cosas que hacen. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos da esa voluntad, ese dominio para que nosotros podamos vencer la carne, gloria a Dios. Santo es el Señor, y hacer la voluntad de Dios, seguir sus preceptos y sus ordenanzas, sus leyes. También dice el Salmo 143, versículo 10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Por un terreno sin obstáculo. Dice la palabra: tu presencia irá delante de mí, me dará descanso. O sea, el Espíritu Santo nos va a guiar para que nosotros, gloria a Dios, podamos saber la buena voluntad de Dios. Usted no conoce a Dios, usted no conoce al Padre, usted no conoce al Hijo. El Espíritu Santo es quien lo conoce. Entonces Él es quien nos guía a toda verdad, nos guía a hacer la voluntad de Dios. Entonces, por ello es que nosotros debemos tener el Espíritu Santo para nosotros poder obedecer a Dios, saber cuál es su voluntad y qué es lo que Él demanda de nosotros y quiere para nuestra vida. Gloria a Dios. También nos fue dado el Espíritu Santo para que tengamos comunión con Él, o sea, para que seamos amigos de Él, para que conversemos con Él, para que, gloria a Dios, santo es el Señor, los amemos al Espíritu Santo, gloria a Dios, santo es el Señor. Dice la segunda carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Nosotros estamos llamados a tener comunión con el Espíritu Santo, a tener camaradería con Él, o sea, tenerlo siempre como un amigo en el que nosotros le confiamos todo, hablamos con Él, le expresamos nuestros sentimientos, nuestros deseos, hablamos, le damos participación en todas las áreas de nuestra vida. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión, tenemos que consultarla con Él para que no cometamos el error. Tiene que darle participación activa, primordial al Espíritu Santo en tu vida, para que las cosas te vayan bien, para que no cometa errores, porque Él no comete errores, pero nosotros sí. Y si nosotros nos guiamos de Él, pues como Él no comete errores, así nosotros vamos a andar en la perfecta voluntad de Dios. Dice: también nos fue dado el Espíritu Santo para concebir en nuestra vida el propósito de Dios. O sea que los propósitos de Dios en nuestra vida, los ministerios, gloria a Dios, santo es el Señor, que el Señor nos ha puesto a nosotros. El Espíritu Santo es quien hace que se conciban, o sea, que paran, que den fruto, que salgan a la luz. Dice Mateo capítulo 1, versículo 20: pero cuando él estaba considerando hacerlo, o sea, eso era José, que quería dejar a María cuando se enteró que ella estaba embarazada, porque él pensaba que otro hombre había andado ahí. Entonces, cuando dice la palabra, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos ayuda a concebir el propósito de Dios en nuestra vida. Así que si usted quiere concebir esos ministerios que usted tiene ahí, que todavía
Gloria a Dios, santo es el Señor. Busque a Dios, busque su presencia y usted verá que el Señor lo va a engendrar con ministerio, lo va a engendrar con dones, lo va a engendrar, gloria a Dios, santo es el Señor, con mucha manifestación del poder de Dios. Va a poner su gracia, va a poner su amor en usted y las cosas que usted haga, gloria a Dios, le van a salir bien, gloria a Dios, aleluya. Dice también nos fue dado el Espíritu Santo para renovarnos, para que nosotros nos mantengamos renovados, no añejos, no viejos, sino renovados. Dice la palabra en la carta de Tito, capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que nosotros somos renovados, somos nuevas criaturas. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, gloria a Dios, santo es el Señor, viene el Espíritu Santo en nosotros, gloria a Dios, y empieza a renovarnos, a hacernos que nos gusten las cosas del cielo y que las cosas mundanas, carnales y pecaminosas, pues nosotros las pasemos a un segundo plano y empecemos a buscar las cosas de arriba, renovándonos cada día en el Espíritu Santo. Otra función para la cual el Espíritu Santo nos fue dado, para ordenar las cosas. Dice la palabra, Génesis 1, 2. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra era un caos total, o sea, estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Gloria a Dios, santo es el Señor. En medio de ese caos que había ahí, el Espíritu Santo estaba poniendo orden. Así es en nuestra vida, gloria a Dios. Nosotros cuando venimos a Jesucristo somos un caos total, un desorden. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios pone en nosotros su Espíritu y el Espíritu empieza a ordenar nuestra vida, gloria a Dios. Nos hace una nueva criatura, nos va moldeando conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Santo es el Señor, gloria a Jesús. También el Espíritu nos fue dado para fortalecernos, gloria a Dios. Dice el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31. Mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. No quiera fortalecer la iglesia por su conocimiento, por sus habilidades, por su sabiduría. Eso es importante, pero lo más importante es que sea fortalecida por el Espíritu. El Espíritu es quien añade a la gente que van a ser salvos. El Espíritu Santo es quien sostiene la obra, gloria a Dios, en el Señor Jesús, para que la obra, gloria a Dios, santo es el Señor, no sea destruida, porque la obra del Señor no es obra de hombre, es una obra del Espíritu. Gloria a Jesús, santo es el Señor. Y el Señor dejó a su Espíritu para que Él nos dirija en su obra. Gloria a Dios, aleluya. Dice el libro de los Jueces, capítulo 14, versículo 6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. O sea, el Espíritu Santo nos da una habilidad, nos da una fuerza para nosotros desempeñar una función específica. En el caso de Sansón, le da una fuerza para él vencer, despedazar a un león en la mano. ¿Sabe lo que es un león? Que usted lo agarre con la mano y lo despedace como quien despedaza un cabrito de nada. Esa habilidad del Espíritu. También el Espíritu Santo nos da la habilidad para que la gente te siga. Muchas personas quieren que la gente lo siga porque por ciertas cosas. No, usted es cristiano. Usted tiene que tener dentro de usted algo para que la gente lo siga. No por usted, sino por lo que usted porta. Gloria a Dios. Dice aquí, gloria a Dios, en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 34. Y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y éste tocó la trompeta, y los abiezeritas se juntaron para seguirle. Cuando el Espíritu vino, Gedeón tocó la trompeta y puso el sentir en los abiezeritas, gloria a Dios, santo es el Señor, y se juntaron para seguir a Gedeón.
Hay mucha gente que quieren que lo sigan, pero no tienen presencia, no tienen unción. Si usted no carga el Espíritu Santo de Dios, si usted no carga la presencia, si usted no carga la unción, nadie lo va a seguir, porque la gente está detrás de personas que lleven sanidad, que hagan milagros. Oh, gloria a Dios, que manifiesten el poder de Dios. Y eso era lo que pasaba con Jesús. La gente seguía a Jesús porque lo alimentaba de pan, porque cuando estaban con Jesús se sanaban, los demonios fichaban fuera, tenían palabra de Dios. Así mismo va a pasar con usted. Si usted se llena del Espíritu Santo, entonces ¿qué usted hace? Como usted no está para que la gente, gloria a Dios, lo siga, usted trata de que esa gente que van detrás de usted lo comunica con Jesús, para que conozcan a Jesús, porque en Él es que hay que poner los ojos. Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. También dice aquí en Primera de Samuel, capítulo 11, versículos 6 al 8. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes los cortó en trozos, y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre, y los contó en Beset, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los de Judá, los hombres de Judá. En esta ocasión, los amonitas habían invadido a Jabe de Galá, y le hicieron una afrenta de que para ellos servirlo o matarlo, si querían que le sirvieran, tenían que sacarse el ojo derecho cada uno como afrenta. Entonces los de Jabe de Galá enviaron mensajeros por todas las tribus de Israel a ver si aparecía alguien que lo defendiera. Y cuando llegaron a Gabá de Saúl, que Saúl venía del campo de arar con los bueyes, encontró el pueblo que lloraba y preguntó qué pasó, qué pasa al pueblo que llora. Entonces cuando le contaron de esta situación, dice la palabra, al oír Saúl estas palabras, vino el Espíritu Santo sobre él con poder, y él se llenó de ira y agarró los bueyes, lo cortó en trozos, en pedazos, y por mensajero lo envió a toda la tribu de Israel y dijo: así se hará con los bueyes y los animales del que no saliera en pos de mí, en pos de Samuel, a la guerra. O sea, el Espíritu Santo puso eso en él para que el pueblo le siguiera. Dice la palabra que cayó el temor de Jehová sobre el pueblo, y se juntaron como 300,000 de todo Israel y 30,000 hombres de Judá. O sea, el Espíritu Santo va a hacer que la gente te siga para que se logre el propósito de Dios. Ahora bien, la pregunta obligada. Gloria a Dios, santo es el Señor. ¿Cómo puedo recibir el Espíritu Santo? Oye, con esta enseñanza, esta pregunta es obligada. Ya yo quiero recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? Dice la palabra, hay varias formas de cómo recibir el Espíritu Santo. Una de ellas, pidiéndolo en oración. Dice así Lucas capítulo 11 versículo 13. Dice el Señor Jesús: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan? Pedid y se os dará. Pídanle a Dios, deje de estar tanto pidiendo cosas para gastar en vuestros deleites, y pídanle a Dios: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, dame el Espíritu Santo, pero pídale para usted servirle a Dios, no para usted ostentar que usted tiene mucho poder, que usted tiene unción, que usted hace milagros. No, el Espíritu Santo es para lo que hemos explicado en este estudio: predicar el Evangelio, gloria a Dios, obedecer a Dios, andar en sus preceptos, gloria, someterse a Dios, tener temor a Dios. Santo es el Señor. O sea, en oración usted le pide al Señor, usted se mete en ayuno y oración y le dice: Señor, bautízame con el Espíritu Santo, y gloria a Dios, para yo predicar tu palabra. Te prometo predicar tu palabra, llevar tu mensaje donde tú me envíes. Otro punto por el cual se recibe el Espíritu Santo: por fe. Si no hay fe, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice así en Gálatas capítulo 3 versículo 2: esto solo quiero saber de vosotros. Eso fue Pablo diciéndole a los Gálatas: ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, ellos recibieron el Espíritu Santo cuando escucharon la palabra con fe.
Dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. En una ocasión Pedro estaba predicándole a Cornelio y a su familia y a sus amigos más cercanos, y mientras ellos escuchaban el discurso de Pedro, el mensaje que Dios envió a decirle a Pedro, a ellos, dice la palabra que el Espíritu Santo cayó. O sea, la fe hace que, como usted oye la palabra por fe, pues también el Espíritu Santo es derramado por la fe. Gloria a Dios, santo es el Señor. Si usted no tiene fe, es imposible que usted agrade a Dios. Y si usted no agrada a Dios, pues Dios no va a derramar su espíritu sobre usted. Y otro punto es que Dios se lo da a quien obedece. Hello. A quienes obedecen a Dios, Él les da su espíritu. Si usted es un cristiano mundano, carnal, que no se somete a su pastor, no se somete a Dios, no se somete a nadie, porque usted es el super apóstol, el super profeta, el super ungido, que usted entiende que no tiene que obedecer a nadie, no se somete a Dios y no le obedece a nadie, pues míreme, usted es un candidato para no recibir el Espíritu Santo. Pero si usted se somete a las autoridades que Dios impuso, si usted se somete a Dios, si usted le obedece, gloria a Dios, guardando su palabra, orando, congregándose, gloria a Dios, amando a su hermano, predicando su palabra, el Señor le va a dar el Espíritu Santo. Dice aquí en Hechos, capítulo 5, versículo 32, nosotros somos testigos de estos acontecimientos. Y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. O sea, el Señor no da su Espíritu a todo el mundo. A rebelde, a cajones, Dios no da su Espíritu Santo. Él le da el Espíritu Santo a los que lo obedecen. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Espero que esta enseñanza haya servido, gloria a Dios, para que usted sepa de esa preciosa persona del Espíritu Santo, cuáles son los beneficios de tenerlo, por qué es tan importante nosotros conocerlo y tan importante que el Señor derrame su Espíritu sobre nuestras vidas. Dios le bendiga, Dios le guarde. Si aún no se ha suscrito a mi canal, suscríbase y compártalo. Comente ahí en los comentarios, emita su opinión de lo que usted entienda. Dele me gusta, compártalo con el vecino, con el amigo. Dios le bendiga y Dios le guarde.